Hola, soy Almitra y quiero invitarlos a esta ensoñación literaria con la séptima parte de la novela costarricense Única mirando al mar del autor Fernando Contreras Castro. Escuchemos. Durante la semana de huelga, muchos buzos decidieron lanzarse a las calles de la ciudad, dado que los camiones y la basura, como si de repente un mar abandonara sus playas, se habían ido y el sustento había que ir a buscarlo donde estuviera. Pero un buzo en las calles de San José es un marinero en tierra, andaban todos mareados, las lineales aceras y las calles irremediablemente rectas les daban a los buzos una sensación de infinitud que los descompensaba. Una acera o la del frente no le decía lo mismo a los buzos que a los ciudadanos. Para ellos, la red de calles no implicaba ningún principio de orden. A veces se pasaban hasta una hora girando en torno a la misma cuadra sin percatarse. A pesar de que conocían bien la ciudad, cruzaban cientos de veces la misma calle, de una acera a otra, de una acera a otra, sin mayor preocupación por los vehículos que la lapidaban o bocinazos. Se metían a los establecimientos para nada, daban una vuelta dentro o salían por sus propios pies, o los echaban a empujones, porque sus esquemas de circulación estaban programados sin calles, ni aceras, ni semáforos, ni gente de la superficie. Al caminar en un espacio abierto, los buzos reproducían los límites del basurero y los pasos que allá debían dar para revolcar varias veces en el mismo sitio. Cruzaban las calles, caminaban en círculos con la manía como de una gallina, de remover el suelo con los pies. Varias veces caminaban 25 metros y se devolvían, chocaban con la gente, era un desastre. Y ni siquiera se percataban de que estaban borrachos o drogados, o locos en el mejor de los casos, pero no había nada de otras coordenadas. Su vista estaba especializada y su oído atrofiado. Su mareo de tierra lo provocaba el pavimento inamovible, su mirada extraviada de animal salvaje, puesto de pronto en la ciudad, la provoca la búsqueda de objetos que, como pintados, con los transeúntes que se los brincan, los esquivan, los detestan, pero no los ven. Y los buzos llegan a formar una unidad indisoluble con el bote de basura para el que los ve comiendo directamente de la boca de un estañón de basura. Los buzos son eso con lo que nadie desea tropezar. Al cuarto día de la huelga de los recolectores, la Municipalidad de San José inició gestiones ante otros consejos y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para echar a andar un plan de emergencia para recoger la basura de las calles de la ciudad. Se calculaban en 2.000 las toneladas métricas de basura que ya estaban evocando el fantasma de la peste, y los vecinos de la GAM seguían sacando la basura de sus casas a las aceras, donde los buzos, los perros y otras plagas la atacaban. Muchos dueños de establecimientos comerciales optaron por alquilar servicios privados de recolección para deshacerse de su basura. El operativo tuvo éxito, salvo el pequeño detalle de que nunca se supo qué hicieron con la basura recolectada. La municipalidad adquirió vehículos y trabajadores prestados, quienes, bajo la custodia de la fuerza pública, recogieron esa noche unas cuantas toneladas, y el viernes 8 de enero llegó a feliz término la huelga de recolectores, cuyo pliego de peticiones fue aprobado. Un segundo después de recogido el último montículo de basura, ya nadie recordaba ni la huelga, ni las calles atiborradas, ni los humores de los desperdicios. Todo eso había sido enviado a Río Azul, al gran botadero, para el solaz y la salud de los ciudadanos. El regreso de los camiones fue recibido con alegría en el basurero. Todo había vuelto a la normalidad, justo cuando se comenzaban a agotar las reservas de los de a bordo. En los periódicos atrasados llegó también la noticia de que el gobierno estaba estudiando
14 sitios ofrecidos por particulares y otras entidades para la ubicación del relleno. De las 14 finalistas, la comunidad de Orotina fue la primera en ser llamada y desfiló en traje de gases lacrimógenos cuando la policía antimotines enfrentó a unos 1.500 vecinos que bloquearon, en señal de protesta, algunos puntos de la carretera costanera que conduce a Quepos. Desde el sábado por la madrugada, los vecinos colocaron camiones en 4 esquinas y en Pozón de Coyolar. Nadie se hacía la idea de un relleno a la vuelta de su casa, ni a eso de que la basura viajara kilómetros en tren hasta el nuevo lugar de su descanso eterno. Los gases lacrimógenos obligaron a los vecinos a refugiarse en un salón a orillas de la carretera. Luego se llegó a un acuerdo pacífico entre llorones y policías. El sacerdote, presidente del Comité Cívico contra la instalación del relleno, se quejó ante la prensa de haber recibido gases a cambio de los refrescos que los vecinos le habían ofrecido a los policías y aseguró que se estaban tomando medidas por si el gobierno insistía en colocar ahí el basurero, a pesar de las imágenes de niños, mujeres y ancianos, además de los hombres afectados todos por los gases y algunos que otros por algún empujón por parte de la fuerza antimotines. Orotina estaba en pie de guerra. El gobierno dijo no entender la actitud de los vecinos de Orotina, pues solo se había el nombre puesto como posible ganador. Nada era oficial aún, y suya en el ministro el mutismo que tenía en vilo al país. Nada se decía, nada de humo blanco. De vez en cuando alguna pronunciación a favor de transportar la basura por vía férrea. El ministro de Salud aseguró que el basurero sería instalado en una comunidad de la que nunca se había hablado. Por eso, nadie se podía quejar porque la propiedad no tenía caseríos cercanos, excepto una casa de un peón. Claro, que quedó en el misterio lo que habría dicho, si se hubiera tratado de la casa de un millonario. Las finalistas pasaron una semana entera con el alma en el hilo. La Uruca, Orotina, la preferida del jurado Turrúcares, Atenas, pero no fue sino hasta el 15 que Esparza fue la que quedó con la boca abierta cuando por decreto fue electa Miss Nuevo Relleno Sanitario. Los vecinos de Orotina gritaron y lloraron, llanto natural esta vez, y se congregaron en el templo para presenciar por televisión el discurso del ministro en el cual se les confirmó la exoneración de sus terrenos como depositarios de los que nadie quiere en sus casas. El padre puso orden y dirigió un acto religioso de acción de gracias por intervención divina en los asuntos del gobierno. A eso de las 7 de la noche, unos 1.500 vecinos de Esparza estaban en la carretera interamericana protagonizando un bloqueo, pero la fuerza pública ya estaba a 800 policías antimotines y esperaban igual número de efectivos. El gobierno no estaba dispuesto a permitir la interrupción del paso de esta carretera. Por su parte, los noticiarios no dejaban de instar a los pobladores de Esparza a colaborar, a poner de su parte, a exponerse a esa actitud egoísta. Pero el lugar había sido elegido criterio más allá de lo lejano, un par de kilómetros de las poblaciones cercanas. El estudio de impacto ambiental no se había hecho. El presidente dijo, como quien no quiere la cosa, el estudio aún no se había realizado, pero que sus resultados serían positivos. ¿Ves?, le dijo Única Corintrillo a Momboñombo Mañagallo cuando le leía las noticias. Sí hay un estudio, pero está sin hacer. Los diarios de 17 de enero amanecieron con grandes titulares, pues la violencia había estallado en Esparza. La fuerza de seguridad lanzaron contra los vecinos granadas de gas lacrimógeno.
e hizo su aparición un tanque bomba de agua, que 6 meses atrás aún dormía el sueño de los justos en un rincón del aeropuerto internacional. 25 metros de altura desde su punto más elevado llenaron de paniquito a los vecinos que bloqueaban las calles. El tanque había venido de Estados Unidos, ¿quién lo diría? Hacía cosa de 20 años prestó servicios de urgencia, 10 años en el departamento de bomberos del aeropuerto Juan Santamaría y fue dado de baja. Pero fue descubierto por oficiales de policía inspirados en los programas de televisión y el gobierno le dijo: tanque, levántate y anda. Además de una inversión de 16 millones de pesos en su reparación, en la reconstrucción de su motor de diésel de 8 cilindros, la caja automática y reparaciones en la cabina para disipar agua. Desde ahí, a través de una manguera muy gruesa, a 400 libras de presión. Cuando el tanque entra en acción, lo acompaña un vehículo cisterna que lo abastece con 2.000 litros de agua. Los gases y el duodinámico de los carros de agua despejaron el área en cuestión de 8 minutos. Los vecinos huyeron heridos, mojados, humillados y ofendidos, e intoxicados por los gases al punto que fueron necesarias 4 unidades de la Cruz Roja para atenderlos. Entre los perjudicados se contaban 3 recién nacidos, aseguraron los diarios. Un reportero que había venido cubriendo los acontecimientos desde días atrás, aderezando las informaciones con criterios personales no muy autorizados, fue alcanzado durante el enfrentamiento por un proyectil contra su cabeza y le removieron la sangre junto con sus apreciaciones personales. Todo se lo leía en voz alta Monboñombo a Única, y ella hacía un esfuerzo sobrehumano para compartir la preocupación con su marido, sin lograrlo del todo, en parte porque ya se lo había pegado el carpe diem, buzos desde hacía muchos años. El Señor proveerá, Monboñombo, no te pongas así. Vos sabés que así es todo en este país, un pleito, un agarronazo, y después todo sigue como si nada hubiera pasado. De acuerdo, Única, pero la diferencia es que hasta ahora nunca habíamos visto que la policía utilizara esos métodos para dispersar a la gente. ¿No oíste? No eran criminales los que estaban protestando, eran los propios vecinos del lugar. Y había mujeres, niños y ancianos, como vos y como yo. Los fumigaron a todos, porque de un día para otro les avisan que el nuevo basurero lo van a tener en su comunidad, en Cabezas de Esparza, como quien dice, Única, en sus cabezas. Yo te lo he estado diciendo, nos van a echar de aquí y no van a ver dónde poder irse. Pero aquí nadie se hace caso. Todo el mundo está ahí esperando que pasen los nublados del día y nadie se preocupa. Eso de los nublados del día se debe al nuevo frente frío que amenaza al país, apuntó el bacán, quien leía sin entender mayor cosa de un diario de esos días. Lo peor de todo es que en este enredo de lo de la basura, todo el mundo tiene razón y todos están equivocados. Mira, Única, los vecinos de por aquí, de Río Azul, San Antonio, Tirraces y todos esos, tienen razón. Llevan 20 años soportando esta basura sin tregua. Ay, no seas tan ingrato, Monboñombo, no le digas barbaridad. No es que aquí vivimos, protestó Única. ¡Tregua! 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 Se repetía fascinado el bacán. Sí que lo que digo es una barbaridad. ¿Por qué? Si no, decime, ¿cómo se le puede llamar a eso de vivir entre la basura? Y no me digas que es que yo no soy un buzo profesional y que todo eso es porque todavía no me he acostumbrado. Pero bueno, después, por otro lado, cada día hay más basura y no hay dónde botarla. Y la gente le exige al gobierno una solución inmediata. Y el gobierno dice que no hay plata como reciclar la basura, que sería lo más lógico. ¡Lógico! ¡Lógico! ¡Lógico!
Pero sí hay plata para hacer un tanque bomba del tamaño de un dinosaurio. Sí, bacán. Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio. Y así siguió el viejo con su chacharra hablándole al bacán, porque Única ya se había hastiado de escucharlo y se había ido a sus quehaceres. Tenían que reorganizarse. Después de lo que la huelga de los recolectores, que además de lograr su objetivo, había dejado que toda la basura de una semana se pudriera en las calles de San José, y aunque parecía un chiste de mal gusto, su hedor era desagradable aún en el basurero. Momboñombo Moñagallo se había obsesionado con el tema del basurero, andaba de mal humor esos días y comía menos ante los ojos preocupados de Única, que optó por esconderle los diarios. Pero llegaba tantos ejemplares cada día que era casi imposible que no los leyera. Es que aquí son todos los hombres, entre más viejos, más necios. ¡Te oigo, Única! ¡Te estoy oyendo! Pero el día que nos vengan a sacar de aquí y nos pongan en media calle sin techo y sin sustento, vas a ver y vas a tener que decir, Momboñombo tenía razón. Pero como uno aquí es como un muñeco pintado color de hormiga, por un lado el gobierno no da el brazo a torcer, que reciclar costaría un ojo de la cara. Por otro, el ministro de Seguridad promete mano firme. Por otro, los vecinos de Esparza dicen que van a seguir metiendo cabeza hasta lograr algo. Por otro, el resto de los ticos se pasa el problema por el culo. Por otro, todos dicen que el presidente metió la pata. Por otro, todo el mundo está hasta el cuello de la basura. Por otro, todas las comunidades zafan el lomo como les hablan del relleno. Finalmente, todos dicen que tendrán que pasar sobre sus cadáveres para ponerles el basurero en su vecindario. Y nosotros estamos hasta la nariz de porquería. Como ves, Única, no se ha quedado quien no tenga involucrada alguna parte del cuerpo en el problema. ¡Momboñombo, cállate! ¡Ya no te aguanto! Y el viejo se levantó y salió del tugurio refunfuñando y pensando que tal vez era cierto que aún no se había convertido en un buzo auténtico, que todavía le quedaba un gramo de conciencia para detenerse a pensar que lo del relleno de Esparza era una locura, que le saldría carísimo al país, que aquello iba a parar en un montón de pequeños riazules por todo San José en los llamados centros de transferencia. Como explica el periódico, es desde donde cada comunidad va a empaquetar la basura para enviarla a la estación del Pacífico, donde nuestro desvejecido ferrocarril lo llevará a pasear por todo lado hasta llegar a Esparza, donde, como no se venga otro terremoto y reviente el relleno y quede todo el mar lleno de porquería, o no se vuelque el tren, y el viejo alzó la vista en ese momento. Era ya tarde noche y había luna. Una luz pálida simulaba las fosforescencias de las olas del mar, conforme la luna cruzaba el basurero en una lenta consumida de brazadas impasibles, que clarifican la turbulencia y daba la impresión de que se le podía ver el fondo al estanque de las ilusiones vanas, al paso de la Selene desnuda. Momboñombo se quedó como hipnotizado, viendo el paisaje nocturno en la quietud de una de esas noches sin camiones recolectores, ni la ubiquidad de los buzos, silencioso y sin luz artificial. Hasta el basurero adquiría cierto encanto apocalíptico, donde miles de luciérnagas, sin intermitencia, igual que una lata de gaseosa o la envoltura de los cigarrillos o una moneda, o el tesoro sumergido de un galeón, recolector fantasma de las basuras de los tiempos, navegando solo para que la historia tuviera dónde botar lo que le estorbaba. Todo brillaba, diafanamente atravesando con su luz el hedor como un filo sin daga. El viejo contemplaba de cuclillas, luego avanzó un poco hasta uno de esos troncos de playa
desde donde se mira al mar, un estañón hundido a lo largo hasta la mitad. Se sentó y se le apaciguó al espíritu. En eso sintió el abrazo de Única, que había salido a buscarlo envuelta en su cobija. Antes de abrazarlo, lo había observado un rato. Se envolvieron ambos en la cobija y se quedaron mirando lo que parecía ser un pesquero en línea del horizonte. Ella se agachó a alcanzar una lata de cóctel de frutas que flotaba por ahí y se la llevó al oído. Después se la puso a Momboñombo en su oreja para que escuchara dentro el eco de las olas. Dicen, le dijo Única, que si uno se pone un tarro en la oreja puede oír el ruido de los tractores. Él tiró lejos el tarro y se besaron salobremente, como saben las bocas de los que se besan en el mar. Los Mongayano regresaron reconciliados con el mundo a su catre matrimonial, a tratar de dormir el resto de la madrugada, para reponer fuerzas que serían necesarias en la India del día siguiente. Los días se pasaban hasta de 3 en 3 sin que hubiera forma alguna de enfilarlos en los mecanismos rígidos de la semana, sobre los rieles de los meses, en la ruta de los años. Momboñombo siguió leyendo los diarios, pero trató de hablar menos de la cosa, sobre todo con Única, porque no quería hacerla sufrir. No con el problema, pues nadie sufre lo que no vive, y definitivamente Única estaba tan al margen de la información que lo que él le leía le parecía como si se tratara de otro basurero, en otro país y en otro planeta. Pero enero no se fue invicto. Los vecinos de Esparza anunciaron que el documento legal del recurso de amparo en la sala cuarta también amenazaron con tomar fuertes medidas si el gobierno no deponía el decreto. Por su parte, el gobierno había adjudicado la construcción del relleno a una compañía extranjera, y a esas alturas ya se estaban iniciando los trámites para empezar los estudios de viabilidad del proyecto, con una inversión inicial de entre 4 y 5 millones de dólares, para una virtual vida útil de 30 años del relleno, y para beneficio de los 13 cantones de San José y 4 de Cartago, pero a costo de la imagen y los problemas ambientales por añadidura de la comunidad de Esparza. Espero que les hayan gustado y que lo hayan disfrutado, y nos vemos en el próximo video. Un abrazo.